Hemos comenzado un poco más tarde a causa de las dificultades de conexión, pero no a causa de la dificultad en conectarnos con nosotros mismos. Para conectarse con uno mismo, uno lo puede hacer en cualquier momento. No requiere que funcione o no funcionen las redes, no requiere que funcionen o no funcionen los satélites. Basta que funcione la conexión entre nosotros, nuestro espíritu y nuestro satélite, es decir, nuestra estrella interior, la estrella que nos guía en este mar de la Odisea. Estoy usando palabras que figuran en nuestro afiche que convocaba a este live, y este decía nuestra vida vista como el arte de la navegación. En concreto, el título era Tú eres otro héroe navegando en el mar de tu Odisea. Bueno, en primer lugar, es preciso, ¿no?, que veamos nuestra vida como un navegar. Es preciso que veamos nuestra vida como un viaje en donde lo más seguro es lo inesperado, donde lo más seguro es lo desconocido, donde lo más seguro es lo que no está cartografiado, no está advertido. Ya estamos con esto diciendo que será preciso para navegar en una vida así, entre lo desconocido, lo no cartografiado, lo inesperado, es preciso entonces disponer de ciertas cualidades para hacernos superior a la vida, hacernos superior a las circunstancias, hacernos superior a lo que aparece en el camino. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Realmente, si somos conscientes y ahondamos un poco más, para transitar o navegar por el camino o por la singladura del mar de la vida, ¿no?, requerimos ciertas cualidades que son propias de lo heroico, ¿no? Ya lo decía alguien, nada menos que un santo, que en estos momentos se me escapa el nombre, decía que para realmente servir realmente a Dios, ¿no?, hay que vestirse con traje de héroe. Para realmente servir al Dios interno, para salvar nuestra alma inmortal, uno debe muchas veces vestirse con traje de héroe. Porque la demanda de las circunstancias, la demanda del tiempo, la demanda de los acontecimientos del vivir son tan intensas a veces, tan duras, tan difíciles, que es preciso soportar estoicamente esos embates. Por eso que para servir realmente a la divinidad interna que tenemos y a la estrella que nos guía, necesitamos tener ciertas cualidades heroicas. ¿Por qué elegimos este live, esta charla hoy día precisamente? Porque en Chile celebramos la vida heroica de un hombre. En Chile vivimos una fiesta de un hombre virtuoso, ¿no? Un hombre que en la historia nacional chilena es considerado el máximo héroe, no solo el héroe naval, sino un héroe quizás uno de los más grandes de todos los tiempos de la historia de este país, ¿no? Nos referimos a Arturo Prat, porque Arturo Prat era un hombre que venía del sur, un hombre de esta zona donde estoy transmitiendo, de la zona de Ñuble. Había nacido en un pueblo pequeño, Ningüe. No era de la capital, ni menos de la aristocracia, no era un hombre con particulares dotes de cuna, ¿no?, de herencia, sino que un hombre que se forjó y se hizo a sí mismo, ¿no? Desde la provincia, desde las dificultades propias del surgir, fue lejos de una urbe o de una capital donde están las oportunidades. Él se hizo marino, navegante. Pero no solo se hizo marino, sino que antes cultivó su intelecto, ¿no? Fue un estudioso, un hombre que estudió Derecho, ¿no? Se hizo abogado, profundamente ciudadano, amante de la participación democrática. La tesis de grado que hizo
que hizo Arturo Prat se llamó la ley electoral, ¿no? Condiciones para una ley electoral en Chile, cuando hablar de ley electoral era muy incipiente, cuando era bastante innovador pensar en el voto, en el sufragio universal. Sobre eso hizo su tesis este hombre, y junto con eso se hizo marino, se hizo un soldado del mar, se hizo un guerrero del mar. Creció rápido su prestigio porque con esos altos estudios para la época le fue relativamente sencillo, digo relativamente, llegar a ser oficial de la Armada chilena. Tuvo obviamente algunas situaciones muy difíciles de superar antes de lograr el grado de capitán, que dicho sea de paso, el alto mando se lo congeló porque defendió a un compañero de armas en un litigio, y el oponente era nada menos que el jefe naval de Arturo Prat, ¿no? Williams Rebolledo, era el almirante Rebolledo, y él quería perjudicar o sancionar a un otro marino, y lo defiende con estudios y legalidad y con justicia, obviamente, este joven abogado llamado Arturo Prat. Entonces desde ahí cae un tanto en desgracia con el alto mando y le detiene un poco su carrera, y eso se refleja en que en la guerra, en la famosa guerra del Pacífico, que tuvo una etapa naval muy intensa con el Perú, él lo relegaron a una misión bastante menor, que era dirigir un barco bastante destartalado, un barco de madera muy antiguo, muy viejo, llamado la Esmeralda. Y fue confinado a una misión muy difícil, defender o intentar exponerse como carne de cañón, ¿no?, en la avanzada de la Armada chilena, considerando de que el Perú tenía unos barcos bastante blindados, el blindado más grande de la época, que era el Huáscar. Estoy resumiendo la gesta de Prat porque luego vamos a aplicarla a nuestra propia vida, ¿no? Entonces, obviamente llega un 21 de mayo como hoy día, y están los dos peores barcos chilenos, los más viejos, defendiendo un puerto, el puerto de Iquique, y es atacado y sorprendido por este gran acorazado llamado Huáscar. Era imposible la misión imposible se llamaba la tarea de esa mañana, de este día. Y cómo pudo el capitán Prat, con los recursos que tenía, con los pobres recursos que tenía, movió su barco, intentó hacer algunas maniobras y estallaron las calderas, ¿no? Rápidamente, era un barco muy viejo, y comprendió que su misión era soportar estoicamente el ataque del enemigo, defender ese puerto y defender la causa de su país. Aunque con medios extraordinariamente diferentes, ¿no? Un pobre barco de madera muy viejo. Recibe los primeros espolonazos, ¿no? Es estrellado ya los viejos maderos, y Arturo Prat reúne a sus pocos hombres que tenía, sus pocas fuerzas, les da un famoso discurso, una arenga, y decide saltar al abordaje, no rehuir el combate, no rendirse, no escapar como lo hizo un compañero de él que se llamó Carlos Condel, ¿no? Prácticamente escapa en el otro barco por los roqueríos, haciendo una labor también estratégica para que otro barco peruano lo persiga. Pero Condel no se caracterizaba precisamente por virtudes, era un hombre amigo de las fiestas, muy distinto al perfil de Arturo Prat, como ya les decía, un hombre recto, estudioso, un hombre profundamente ético, ¿no? Un hombre profundamente ciudadano, un hombre de alta moral, ¿no? Para la época, de alta moral, intachable en una palabra, impecable en otra. Decide abordar el barco enemigo y saltar al abordaje. Obviamente la balacera es infernal y cae muerto en la cubierta del Huáscar. Y este hecho fue tan heroico y tan impactante para algunos testigos, como un barco japonés que estaba en Iquique, que impactó al mundo de inmediato. La decisión de no rendirse, de no abandonar, de no huir,
y de ponerle el pecho a las balas, es decir, enfrentar lo que el destino le ponía a Arturo Prat, ¿no? Eso es el gesto mayor, porque él podía, con sus dotes diplomáticas, había desarrollado también una misión diplomática en Argentina, con bastante éxito, negociando la situación del sur, ¿no? Que el sur patagónico pertenecía en eso hace ciento y tantos años, 150 años a Chile, y negoció la realidad geopolítica de su país en un famoso misión consular que lo mandaron a Buenos Aires. Era un hombre de palabra correcta, impecable, que podía haberse rendido y haber negociado y salvado vidas con el famoso almirante peruano, después también héroe del Perú, Miguel Grau. No lo hizo porque entendió que el destino era enfrentar como hombre y como un auténtico guerrero la misión que le tocaba, ¿no? Vio de frente a la muerte, se enfrentó cara a cara con la muerte y salta al abordaje y cayó muerto junto a otros compañeros que le siguieron. El gesto, repito, de heroísmo es tal que se hizo inmortal en el recuerdo chileno. Aquí en Chile hay muchas calles con su nombre, porque este hombre era profundamente leal con su gente. Antes del combate sabía que iban a morir, ordenó que se les sirviera el almuerzo como correspondía, alentó a sus tropas que era una hora ya final y que había que poner lo mejor de sí en ese último combate, controlar el miedo y conectarse con la fe más profunda. Les instó a que se conectaran con su fe más profunda, porque la mañana venía con color a gloria. Famoso el discurso que hace ante sus tropas. Bueno, un hombre impecable como marido, ¿no? Hay muchas cartas que le escribe a Carmela Carvajal, su esposa que estaba lejos de la guerra, a sus hijas. Un hombre inquieto espiritualmente. Se le había muerto una hija muy, muy pequeña antes del combate naval de Iquique, donde encuentra él la muerte, obviamente. Y ese hecho de la muerte temprana de su hija le hizo indagar en el más allá, ¿no? Inquieto por el sentido del vivir aquí, ¿no? Dado que existe un más allá. Eso le hizo indagar, entre otros círculos, algún círculo espiritista en Valparaíso. Tuvo algunas sesiones de búsqueda interior y se conectó con gente que buscaba el sentido del vivir en el más allá, en su estancia formadora en Valparaíso. Repito, fue un abogado brillante. Hay un rasgo de él, de Arturo Prat, que es poco conocido. Cuando lo envían en misión diplomática a la Argentina, el gobierno le dotó de unos emolumentos, de un viático para su estancia allá, y él religiosamente rinde cada peso a su vuelta y devuelve el dinero del viático al erario nacional. Y gestos como estos, ¿no? Los destaco porque esta figura pública tan desconocida, tan nombrada, Arturo Prat, pero tan desconocida en sus facetas humanas, en sus facetas propias del recto vivir, en sus facetas de valores, conviene que las narremos aquí. Bueno, todo esto a propósito del título de nuestro live, que es esta llamada a que nosotros mismos, inspirados en una figura heroica como Arturo Prat, enfoquemos la vida y el paso y el enfrentamiento con nuestras circunstancias en estilo heroico, porque a veces no queda de otra. A veces nos arrincona la existencia y tenemos que dar un salto viril, un salto de profunda convicción, un salto que nos exige a fondo sinceridad total con nosotros mismos. Nos exige a fondo pensar por qué estamos aquí
qué somos, ¿no? Si de verdad creemos o no en nuestra alma inmortal. Y por lo tanto, si creemos de verdad en nuestra alma inmortal, ¿qué importa entregar la ofrenda del cuerpo, ¿no? ¿Qué importa saltar al abordaje y saber que vamos a caer en el barco enemigo o en las tablas, en el piso de la cubierta de otro barco, perforado por las balas o perforado por los cañones, destrozado, ¿no? Arturo Prat sabía que estaban destrozando su cuerpo, esas balas, pero que no iban a destrozar su espíritu, que miraba mucho más allá. Esa mañana seguramente Arturo Prat presintió el encuentro con el absoluto, el encuentro con el espíritu de su hija prematuramente muerta, como dije, y sabía que su gesto no iba a ser en vano. Porque era sincero con él mismo. Él no buscaba ser el héroe de Chile, el máximo héroe de la historia naval de Chile. También es uno de los grandes héroes de la historia naval del mundo, ¿no? En Japón, por ejemplo, se le reverencia y se le conoce por más de alguna estatua, y al lado, nada menos que el otro gran héroe naval del mundo, el almirante Nelson. Pues bien, él no buscaba ser héroe. Él buscaba ser sincero y ser honesto y cumplir con el deber encomendado. Él prefirió la muerte a renunciar al deber de defender una plaza, al deber de ser capitán de un barco. Y aquí quiero llegar al tema. Nosotros estamos llamados a ser capitán de nuestro propio barco, del barco de nuestra vida. Es decir, tenemos que hacernos cargo de nuestra tripulación. Tenemos que hacernos cargo de las condiciones de este barco. Aunque este barco llamado cuerpo o llamado cuerpo-alma, ¿no? Sea como sea, tenga las características que tenga, ¿no? Que hayamos tenido tal o cual infancia, tal o cual pasado, sin embargo estamos llamados a vivir y aceptar con los recursos que tenemos, ¿no? Aceptar lo que tenemos, tener gratitud por lo que tenemos, por lo que se nos ha dado, por las circunstancias que la vida nos ha puesto, ¿no? Tanta gente que hoy día reniega de las circunstancias, ¿no? Si yo se entristece o se deprime, se enrabia porque le ha tocado en suerte una porción difícil de destino, ¿no? Es preciso y llega la hora en un momento dado en que debemos aceptar nuestro destino. Aceptar nuestra condición, ¿no? Aceptar el nivel de sufrimiento que a veces tenemos que enfrentar, el nivel de preocupaciones enormes que a veces nos corresponde tener. Tenemos que aceptar las condiciones inexplicables muchas veces en que nos ha puesto la vida, las dolorosas condiciones que nos pone la vida. Y el ejemplo de Prat, el ejemplo heroico de Prat, es en primer lugar esto, ¿no? La aceptación. En segundo lugar, la reunión de las fuerzas, de los recursos, ¿no? Uno debe hacer un inventario de sus recursos. La Esmeralda, el pobre barco de madera y muy viejo barco de madera que tenía este héroe, tenía pocos recursos, viejas calderas que estallaron a los primeros espolonazos, ¿no? Tenía maderas ya podridas, tenía muy pesado, muy poca maniobrabilidad en el mar, y debía Prat contar con eso. Entonces estima al primer movimiento que debe hacer lo que él puede hacer. Y debe estar al frente de su barco, ¿no? El capitán nunca debe abandonar el barco. Aquí está una de las grandes moralejas de la vida heroica de Arturo Prat. Nunca abandonar, es decir, nunca dejar que marinerillos, como siempre afirmo yo, de poca monta, fuerzas submarinas se apoderen y suban. Uno no debe aceptar que los monstruos del miedo, ¿no?, suban a nuestro pobre barco, aunque sea pobre, y se apoderen del timón, ¿no? Siempre Arturo Prat entendió, ¿no?, que nunca debía abandonar el timón de su barco. Es decir, nunca dejar de estar consciente de lo que yo vivo, nunca renunciar, ¿no?, a lo que corresponde hacer, aunque eso sea difícil, aunque eso sea heroico, aunque eso nos cueste la muerte.
ese nivel de conciencia, es estar dentro de sí mismo, estar dentro del propio barco, que es el cuerpo y el alma, ¿no? Tener señorío sobre el barco, aunque sea débil, aunque ya esté gastado, aunque tengamos un cuerpo viejo, aunque estemos llenos de enfermedades, aunque nuestra gente sufra, hacernos cargo para que el sufrimiento sea menor, sobre todo antes de morir. Tenemos que hacernos cargo de cada uno de nuestras potencias, desarrolladas o no desarrolladas, nuestras aspiraciones, frustradas o no frustradas. Tenemos que hacernos cargo de nuestras inclinaciones, de nuestras flaquezas, de nuestros defectos. Tenemos que hacernos cargo de lo inconcluso. Tenemos que hacernos cargo de las historias que aún no terminan, hacernos cargo de las malas narrativas que hemos hecho de nosotros, hacernos cargo de los errores que hemos cometido y aceptar eso y cerrar esto. En nuestra metodología a bordo, que hace ya años hemos desarrollado, que se llama la ontoescritura, enseñamos cómo hacernos cargo de nuestra historia personal. Algunos autores afirman, a propósito de la vida de los héroes, afirman que el guerrero o el héroe debe borrar su historia personal. Esta expresión es un poco incompleta, no es exactamente propia lo que el guerrero tiene que hacer. El guerrero, el héroe, la heroína, lo que tiene que hacer no es borrar su historia personal. Ya dicho, se contradice con lo que estaba señalando recién. Uno debe hacerse cargo de su historia personal. Lo que sí debe hacer el héroe o la heroína es no borrar, no olvidar, no negar lo que ha sido ni lo que ha vivido, ¿no? Sino que lo que hay que borrar son las malas interpretaciones de nuestra historia personal. Hay que borrar las malas deducciones, las malas consecuencias que uno ha sacado o las malas versiones que uno ha tenido de sí mismo cuando no ha estado a la altura de las circunstancias. Uno debe borrar más bien eso que no corresponde sacar como deducción, como conclusión, producto de un hecho cualquiera. Por ejemplo, si en la niñez no pudimos responder a cierto desafío paterno, o en la primera juventud, o simplemente un año atrás, ¿no? No reconocemos que el trabajo que realizamos en tal o cual lugar, en tal o cual empresa, quedó mal hecho, o fue negado por un jefe nuestro la validez de nuestro trabajo. Si fuimos, por ejemplo, expulsados de un lugar, si nuestra pareja rompió con nosotros, cualquiera sea la circunstancia, yo no es que deba olvidar ese hecho doloroso, el momento en que soy dejado por otra o por otro, ¿no? El momento en que yo fui ninguneado o pisoteado por los cerdos aquellos de aquella situación que no quiero acordarme. No es que yo voy a negar eso. No, lo que debo hacer es revisar qué pasó, extraer el significado de aprendizaje, extraer lo mejor que allí ocurre, y lo mejor que allí ocurre es simplemente, ya lo he dicho, el significado, la lección que puedo sacar. Extraigo la lección, destilo el significado, y esa es el tesoro que debo buscar en aquello que he vivido. Estoy consciente que estoy simplificando, ¿no? Porque en las mentorías de ontoescritura hacemos un proceso, hacemos un método para extraer el oro, ¿no?, del tropiezo que hemos tenido, ¿no? Tenemos un método para extraer la quinta esencia, ¿no?, del dolor o de la enfermedad que hemos padecido. Conserva algunos pasos, ¿no? A este proceso le llamamos en ontoescritura la resignificación, ¿no?, que en síntesis es quedarnos, ¿no?, con la mejor interpretación de lo vivido. No borrar lo que hemos vivido, no negar, no es echar al olvido. No se trata de perdón y olvido, como hay otra frase por allí, ¿no? Se trata de perdón y memoria, o más bien de memoria
muy, muy de cerca, de memoria muy, muy absoluta, muy profunda, penetrando lo no visto, penetrando lo no percibido en su momento, y perdonarnos, sí, perdonar nuestra insuficiencia que tuvimos en ese instante, perdonar nuestra incompetencia, porque nadie nos dio, ¿no?, una varita mágica para resolver todo al instante. Nadie nos dio una sabiduría infusa para saber exactamente lo que teníamos que responder o hacer o vivir, ¿no? Tenemos que aceptar esa imperfección nuestra, aceptarnos imperfectos, aceptarnos precarios, aceptarnos a veces indolentes, aceptarnos estúpidos también, ¿no? Aceptarnos locos, aceptarnos pobres, aceptarnos inconscientes. Luego de la aceptación viene la revisión de por qué vivimos lo que vivimos, para qué vivimos lo que vivimos, ¿no? En realidad el para qué vivimos lo que vivimos es más importante del por qué vivimos lo que vivimos. Y vamos a poder ver, si nos distanciamos del hecho, con un lápiz en la mano y un cuaderno en la mano, es preciso distanciarnos y ver diferente, repasar aquel fracaso, comillas, ¿no? Y al repasarlo y al reescribirlo, lo vamos a ver justamente al revés de fracaso. Vamos a descubrir que no fue fracaso aquello, sino que fue una experiencia que nos quería decir algo, ¿no? Una experiencia que nos quería mostrar algo, un rasgo que era preciso que nosotros, y que es preciso que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Un rasgo, quizás una debilidad, en la cual nosotros podemos hacerla una fortaleza, ¿no? En el fondo, repasar nuestra vida, ¿no? No borrar nuestra vida, repasar nuestra vida, es para hacer una guirnalda de posibles fortalezas que después nos van a poder dar justamente el piso y la integridad para ver la cara de frente, para poner el pecho a las balas, como lo hizo Pratt, y para estar soberanamente en posesión ahora de del barco de nuestra vida. Todo este proceso, repito, es un poco más complejo de lo que estoy señalando ahora, lo analizamos y lo desarrollamos en esta metodología de la ontoescritura. En nuestras mentorías y en nuestra comunidad Escribir para Sanar hacemos estos ejercicios que podríamos llamar ejercicios de la marinería, de cómo hacernos cargo del barco de nuestra vida, cómo instalar al capitán de la conciencia en el timón, ¿no? Cómo no soltar el timón, cómo observar de qué manera, ¿no?, los marinerillos de poca monta o los enemigos del ser personal, los enemigos del Dios interno, ¿no?, que son las fuerzas oscuras de nosotros mismos, que son las fuerzas del inconsciente, que son nuestras sombras, cómo estas sombras intentan apoderarse de la sala de máquinas, es decir, de nuestras emociones, intentan arriar nuestra bandera, bajar nuestros valores, intentan hacer reventar nuestras calderas, intentan desplazar a la bodega, ¿no?, al capitán de la conciencia, que es la conciencia autoobservadora, ¿no? El capitán hoy día se llama Arturo Prat porque es el modelo, ¿no? Ese es el capitán de nosotros. Yo soy el Arturo Prat de mi propia Esmeralda, de mi propio barco, de mi propio barco bastante imperfecto, ¿no? Siempre asediado por un barco acorazado enemigo tremendo, grande, difícil de atacar, imposible de vencer, pero sí, si el capitán del barco no abandona a su tropa, no abandona a su gente, si da cara, ¿no?, si pone cara, rostro a las circunstancias, de seguro que va a destruir al enemigo, quizás no en ese mismo instante, sino que el espíritu del capitán va a quedar flotando en las aguas mientras el más poderoso acorazado se va a hundir en alta mar. Estamos llamados entonces a ser héroes de nuestra propia odisea, de nuestra propia travesía. Obviamente que no se forja un héroe, una heroína de la noche a la mañana, ¿no? Se va sumando detalles, se va sumando aspectos, se van sumando
hechos pequeños, ¿no? Se van sumando pequeñas lealtades a los valores que uno se ha dado. Para ser un buen navegante entonces y un buen héroe en la hora final, dicho sea de paso, se trata de ser héroe todos los días, a cada momento. Todos los días tenemos que vencernos, todos los días tenemos que llamarnos a terreno, todos los días tenemos que despertarnos. De eso se trata. Necesitamos prácticas. Estas prácticas, repito, las intentamos nosotros ensayar. Primero descubrir, después ensayar, después analizar con algunos instrumentos de la navegación. Los instrumentos básicos de la navegación son, y que lo tuvo el capitán Pratt, ¿no? Un diario de vida, que le vamos a llamar una carta de navegación, ¿no? También, junto con la carta de navegación, siempre van unidos lo más central que todo capitán de un barco debe tener: una bitácora del derrotero que hemos seguido, de los aprendizajes en el mar del tiempo. Bitácora y carta de navegación son bastante semejantes. Son dos instrumentos claves para el arte del buen navegar. Es muy conocido las cartas que enviaba a su esposa Carmela Carvajal, Arturo Prat. Son muy conocidos sus diarios también, en donde allí se veía la honestidad de un alma, la honestidad y la sinceridad profunda de un alma. Un hombre que quería ser verdaderamente humano, quería progresar en todos los sentidos, ¿no? Un hombre que no guardó rencor cuando su jefe máximo, el almirante Rebolledo, lo deja medio abandonado en la peor embarcación y con los muchachos más jóvenes de los marineros. Rebolledo y otros capitanes de alto rango se fueron a otro lugar a combatir y lo dejaron a él y al más díscolo que se llamaba Conde, al otro capitán de un poquito de vivir más alegre, lo dejaron con las peores tropas, con los jóvenes, prácticamente con niños como tripulantes de la Esmeralda y de la Covadonga. Sin embargo, ¿no? Como Pratt sabía que donde sea y con los recursos que sea, debía siempre comportarse como un verdadero ser humano. Entendió que no importa, ¿no? No importan las ingratitudes de los jefes, no importan las malas movidas o los rencores de los otros, no importa la mala leche, ¿no? que tenían sus jefes al dejarlo allí indefenso y con las peores tropas y con los peores recursos para la guerra. No importa, porque él supo hacer de esos peores recursos lo mejor, ¿no? ¿Cómo no va a ser grandioso que con los peores recursos que tuvo quizás oficial alguno, en ejército alguno, él supo hacer de eso, ¿no? Algo grandioso. Hoy día este capitán, ¿no? Es el símbolo mayor que puede tener, la gloria mayor que puede tener el pueblo chileno. Y repito, y la gloria mayor que puede tener la Marina Mundial, porque su ejemplo es reconocido. Casi muchos autores lo llaman al modo de Leonidas en las Termópilas. Dicen algunos autores historiadores del mar, dicen lo que fue Arturo Prat en Iquique equivale a lo que hizo Leonidas en las Termópilas. Pues bien, lo que importa es cruzar el mar de la propia Odisea. Lo que nos importa a nosotros es estar a la altura de un buen capitán navegando en el mar del tiempo, en el mar de problemas que hoy día tenemos. Este mar de problemas que hoy día tenemos requiere sí instrumentos, dije yo, de navegación. He mencionado dos, por supuesto que los he mencionado muy al pasar, ¿no? La carta de navegación y una bitácora. Faltan bastantes más, ¿no? Yo les quiero invitar a conocer estos instrumentos en una clase, aprovecho de hacerlo, en una clase gratuita, en una masterclass que voy a dar el jueves, el próximo jueves 25 a las 20 horas. Se llama Los 5 instrumentos de la navegación, ¿no? Los 5 instrumentos principales para navegar en la mar del tiempo. ¿Cuáles son las 5 herramientas que debemos cultivar para tener éxito en esta travesía por el mar del tiempo?
¿Cuáles son esos 5 instrumentos que necesitamos para sortear las dificultades, los engaños, ¿no? La mala leche de los demás, para sortear la problemática infinita que tiene todo navegante, hombre, mujer, niño, adulto, viejo, etcétera, ¿no? Los 5 instrumentos claves que nos hacen digna de una vida humana la navegación en el tiempo, ¿no? Instrumentos que nos van a proporcionar la gloria, así como Pratt. Cuando digo gloria, la gloria de permanecer humano dentro del barro, ¿no? La gloria de seguir permaneciendo íntegro en medio de tanta deshonestidad, ¿no? La gloria de permanecer como la blanca flor del loto, ¿no? Inmaculado ante tanto soborno y desprecio de la vida humana. La gloria de no dañar a otros, ¿no? Y la gloria, ¿no es cierto?, de ser un capitán que nunca abandona con conciencia su barco. Yo les quiero invitar a esta masterclass, que va a ser un poco en estilo taller. Es decir, con un cuaderno y un lápiz vamos a desarrollar estos 5 instrumentos. Los instrumentos de la navegación que todo ser humano debe disponer. Porque dicho sea de paso, si uno piensa un poquito, vivir, decían los viejos marineros portugueses, vivir no es necesario. Navegar sí lo es. Claro, vivir no es necesario porque cualquiera puede vivir. Un mosquito puede vivir, una hierbecilla vive, ¿no? Una sabandija vive, ¿no? Un virus está vivo, ¿no? Cualquiera cosa puede vivir, puede tener su ciclo de vida, pero navegar no lo puede hacer una sabandija, navegar no lo puede hacer una pulga, navegar no lo puede hacer un árbol o una hierba. Navegar es privilegio de los humanos porque solo con el navegar uno puede crecer. Está escrito, ¿no?, que no podemos evolucionar si no enfrentamos los monstruos marinos de las profundidades. No podemos crecer si no nos exponemos a conocer cuál es nuestra odisea, en qué consiste nuestra odisea. La odisea en el mar del tiempo, qué peligros vamos a tener en nuestro regreso a casa cuando avistemos Ítaca, ¿no? Vamos a ver en el fondo que todos somos el navegante Ulises. Pero en el caso chileno, en el caso latinoamericano, tenemos este ejemplo tan especial llamado Arturo Prat. Todos somos Ulises, todos somos Arturo Prat. Prat tenía 5 instrumentos que lo vamos a ver en esta clase masterclass, ¿no? 5 instrumentos de la navegación para cruzar exitosamente la mar del tiempo y alcanzar la gloria del cielo. Les invito pues a esta clase gratuita. Para hacerlo, ustedes basta que se inscriban en el enlace que hay en mi Instagram, en mi cuenta de Instagram, inmediatamente ahí debajito de la foto mía de la redondela. Allí está el enlace para inscribirse en esta clase gratuita este jueves. Les espero pues con gusto y reflexionaremos, ¿no?, esta maravilla que tenemos entre manos de defender una vieja embarcación o una destartalada a veces embarcación, que es nuestra vida, a veces, ¿no? Ser señores de esta embarcación, que en el fondo no es ni vieja ni destartalada, porque si el capitán del barco permanece y se hace cargo, se va a convertir en una esmeralda. La esmeralda es la más preciosa de todas las piedras preciosas, ¿no? No en vano, aquí hay una metáfora preciosa, ¿no?, de que el barco peor chileno se llamaba así, pero con el hombre, con el capitán mejor, con el mayor y mejor de los hombres que han nacido en esta tierra, probablemente llamado Arturo Prat. Todos somos Arturo Prat, destinados a hacer de nuestra vida una preciosa esmeralda.